Hola a todos y bienvenidos al nuevo episodio de Novedades en Radiología del canal. Hoy vamos a estar hablando de radiología abdominal y en concreto vamos a ver las rutas de migración diafragmática. El diafragma, como saben, es una estructura musculotendinosa que separa tórax de abdomen y que desempeña un papel fundamental en la mecánica ventilatoria. Aún así, no solo tiene interés para la mecánica ventilatoria, puesto que junto al suelo pélvico forma parte de una faja abdominal que interviene en las situaciones de maniobra de Valsalva, hiperpresión abdominal, continencia y otro largo, etcétera. Además, existen dos órganos de importancia, como he comentado en el vídeo de Twitter, que son el corazón y el hígado, que estructuras que las rodean tienen una estrecha relación con el diafragma y son el pericardio y la cápsula de Gleason. Y esto, como veremos a continuación, nos va a explicar algunas de las rutas de migración que son bastante particulares. El diafragma, de forma natural o fisiológica, presenta tres hiatos, el esofágico, el aórtico y el de la vena cava inferior, aunque nos encontraremos situaciones patológicas en las que podamos encontrar migraciones bien a través de estos hiatos naturales o de otros nuevos que se generen, bien de forma, por ejemplo, neoplásica o en el contexto de una migración linfática o bien en el contexto de un traumatismo. Así que sin más dilación vamos a ver las distintas rutas y qué origina cada una de esas rutas. Bien. La primera tenemos la transdiafragmática, que la pueden causar tres cosas: los tumores, las infecciones y los traumatismos. Después tenemos la intermuscular, que generalmente son fallos congénitos o bien por persistencia del conducto pleuroparietal o bien porque hay un fallo de la fusión de las distintas porciones diafragmáticas. Después tenemos los transiatales, que son aquellas situaciones en las que nos aprovechamos de estas estructuras que he dicho que de forma natural atraviesan el diafragma y de hecho es donde se localiza la patología probablemente más frecuente diafragmática, que es la hernia de hiato deslizante. Después tenemos las vasculares, aunque las vasculares podríamos incluirlas dentro de las transhiatales, ya que con vasculares nos referimos a la vena cava inferior y a la aorta. Después tenemos las linfáticas y las perineurales. Así que veamos algunos casos clínicos e imágenes de muchas de ellas. Bien, aquí tenemos un ejemplo de una migración transdiafragmática postraumática. Lo que vemos es, este es el caso de Twitter, es una herniación gástrica en la cavidad pericárdica que ejerce efecto masa en el contexto de un paciente que sufrió un impacto de alta energía. Como hemos comentado, el diafragma es una estructura que con mucha frecuencia en los traumatismos de alta energía se ve lesionada, entonces no tenemos que quedarnos siempre con esa sistemática de buscar el traumatismo esplénico, también tenemos que mirar el páncreas y el diafragma. Bien, estas son las otras dos causas de migración transdiafragmática, que son las infecciones y los tumores. Arriba lo que tenemos es una infección por Rhizopus en un paciente con mieloma múltiple. ¿Cómo sabemos que tiene mieloma múltiple? Esa lesión osteolítica que tiene en el cuerpo vertebral. Como podemos ver, precisamente el Rhizopus está sentando en la cara desnuda del hígado. La cápsula de Gleason rodea al hígado por todas partes, excepto donde se refleja que deja una parte desnuda que está en estrecho contacto con el diafragma. Y eso es lo que ha facilitado precisamente que esta colección de Rhizopus no solo atraviese el diafragma, sino, como podemos ver por la flecha roja, ha formado una colección pericárdica. Las imágenes de abajo son metástasis de un cáncer colorectal, que lo sabemos porque en un TAC son hipodensas, y además vemos que han generado una efusión pericárdica, lo señala la flecha roja. Bien, aquí tenemos ejemplos de las tres rutas que hay intermusculares. Las dos imágenes de la izquierda nos encontramos las hernias de Morgani, que son las que se forman en los defectos congénitos de los triángulos esternocostales. Hay dos triángulos esternocostales, el derecho y el izquierdo, y los defectos de ambos son extremadamente raros. El derecho es casi inexistente y el izquierdo, pues bueno, como es mucho más frecuente, dentro de lo poco frecuente que son los defectos esternocostales, pues tiene un nombre propio, que es la hernia el triángulo de la Rey o la hernia de la Rey. Entonces, la hernia de la Rey generalmente no produce sintomatología y contiene un poco de grasa mental o puede tener una porción del colon transverso. Cuando tiene colon transverso, que es el caso de la imagen, puede ser aprovechado en el contexto de un cáncer colorectal para hacer una migración metastásica. Pero bueno, en la imagen no hay una migración metastásica, es simplemente la herniación del colon transverso a través del triángulo esternocostal izquierdo. La imagen de en medio es la hernia más importante congénita por defectos de fusión diafragmáticos, que es la hernia de Potsdalek o triángulo lumbocostal. La hernia de Potsdalek generalmente se manifiesta por cianosis y distrés respiratorio en el recién nacido y se
produce por un defecto que es la persistencia del conducto pleuroparietal. Como podemos ver en esta hernia de Bosdalek, que son las dos imágenes de en medio, lo que se ha herniado es el riñón, entonces nos encontramos con una hidroureteronefrosis. Y la imagen de la derecha es una hernia intercostal postraumática. Lo que ha ocurrido es que ha habido una lesión traumática entre dos costillas y es precisamente eso lo que ha justificado que el diafragma se ensanche, dándonos esa imagen que tenemos ahí. Bien, ahora vamos a ir a las migraciones transhiatales o a las vasculares que podrían estar dentro de las transhiatales. Las transhiatales, como he comentado, está representada por la hernia de hiato deslizante, por eso no la he incluido por ser tan típica, pero sí que pueden haber un par de situaciones bastante particulares dentro de las transhiatales, por ejemplo, un pseudoquiste pancreático que pueda ascender y entonces nosotros en una técnica de imagen, pues al ver un pseudoquiste pancreático en el mediastino, pues podríamos plantear el diagnóstico diferencial con otras muchísimas cosas, un timoma sin ir más lejos. Pues bien, las dos imágenes de la izquierda lo que tenemos es un carcinoma de células renales que lo que ha hecho ha sido una trombosis tumoral y está ascendiendo hacia la aurícula derecha a través de la vena cava inferior. Esto también nos puede ocurrir en un Budd-Chiari. Las dos imágenes de la derecha es un mieloma múltiple que lo que está haciendo es ascender a través del hiato aórtico, como podemos ver en el TAC de la izquierda y en el PET-TAC. Vale, esto que tenemos aquí es una situación bastante particular. Las imágenes de la derecha son una migración perineural y la imagen de la izquierda la perilinfática. Y con esto vamos a acabar el vídeo. Bien, la migración perilinfática, evidentemente, lo primero que se nos viene a la cabeza son tumores de estirpe epitelial porque son los que tienen predilección por la diseminación linfática. Sin embargo, hay una situación bastante particular en la fisiología gastrointestinal que es el hidrotórax hepático. Básicamente lo que ocurre es que en el contexto de una cirrosis hepática, esa citis a través de los sitios que hemos mencionado puede ascender y dar un cuadro. Pero el ejemplo que tenemos ahí es una metástasis ovárica que lo que ha hecho ha sido un implante portal y un implante pleural, que es la cabeza de flecha blanca. Y lo de la derecha, pues si nos encontramos un tumor que en T1 con contraste capta heterogéneamente, que sigue anatómicamente la cadena simpática izquierda, pues evidentemente esto es un neuroblastoma y nos sirve de ejemplo para una migración perineural. Eso ha sido todo por hoy y espero que les haya gustado. Un saludo y nos vemos en el próximo vídeo.